¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el video de hoy les voy a explicar qué es el prompt engineering, para qué se usa y por qué es lo más importante que se tiene que tener en cuenta en cualquier solución de inteligencia artificial, ya sea un agente, alguna automatización o lo que sea. Ok, entonces aquí les preparé otro Miro con todo lo que les voy a explicar. Si es algo de información, pero voy a explicarlo de la forma en la que mejor se me entienda. Ok, pero bueno, lo primero de todo, si no me conoces todavía, mi nombre es Jack Martínez, tengo 22 años, soy ingeniero industrial, me gradué el año pasado, en 2024, renuncié a mi trabajo en una empresa como ingeniero de procesos para dedicarme a emprender mi negocio de inteligencia artificial, donde ayudo a otros negocios, a otras empresas a que implementen inteligencia artificial en sus procesos y así pues ahorrar costes en automatizar tareas o incluso incrementar sus ganancias. Sí, dependiendo de en dónde implementemos IA. Ok, bueno, a lo que vinieron. ¿Qué vamos a hablar hoy? Del prompt engineering. Sí, les voy a explicar primero, les voy a explicar la estructura que tiene, que es rol, tarea, especificaciones, contexto, ejemplos y notas. Sí, principalmente son esas seis. Ok, pero antes les voy a explicar estas tres cosas que tenemos que tener en cuenta antes o al momento de estar haciendo el prompt engineering, que como les digo, es lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de estar haciendo agentes de IA. Ok, entonces, para los que no sepan qué es el prompt ni el prompt engineering, el prompt es básicamente las instrucciones que se le están dando a una inteligencia artificial para que haga o actúe como, pues, bueno, de cierta manera. Que entonces, quédense con eso, son las instrucciones que se le dan, así como cuando le damos unas instrucciones a una persona, que de hecho van a ver que es muy similar, muy similar. Cuando le damos instrucciones a una persona, hagan de cuenta es lo mismo, pero para una inteligencia artificial se le llamaría prompt, ¿sí? Y prompt engineering, pues es todo este mecanismo de saber cómo comunicarse con la inteligencia artificial para que haga lo que nosotros queramos y que no falle o que tenga un error muy mínimo, de un porcentaje muy mínimo de error, ¿ok? Entonces, el primer concepto que les quiero explicar se llama perdido en el medio o por su traducción en inglés se le dice lost in the middle. Sí, pero pues la traducción es perdido en el medio. Les voy a explicar los estímulos emocionales y formato macro. Sí, lo primero, el perdido en el medio. Esta imagen a lo mejor ya la han visto, yo la saqué de Google, pero es nada más para que se entienda, ¿ok? Hagan de cuenta aquí, se refiere a que si el prompt o las instrucciones que le estamos dando a la gente de IA es muy largo, o sea, mientras más largo sea, es más probable que se equivoque. ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo en la foto viene GPT 3.5, pero ese ya es muy viejo, pero aplica para todos, el GPT 4o, 4 mini, el 4.1 mini, todos los que sean, los de Cloud, los de Gemini, los de Anthropic, bueno, que Anthropic es Cloud, ¿no? Los de DeepSeek, todo eso, van a hacerle más caso o van a tener más en cuenta el inicio del prompt, y mientras nos acercamos al centro o a la parte del medio del prompt, como que eso lo va a tener menos en cuenta, o sea, como que eso se le va a olvidar, hagan de cuenta, como si fuera un humano, va a hacerle caso a lo del principio, lo del medio como que se le va a olvidar y le va a hacer otra vez un poco más de caso o lo va a tener un poco más en cuenta lo del final. Sí, entonces al principio y al final es donde tiene más en cuenta. Y en medio es donde se pierde un poco, como que se le olvida. Sí, por eso se le llama perdido en el medio. Ok, entonces si se fijan es muy similar a cómo funciona un humano cuando le dan instrucciones a una persona de, oye, necesito que hagas esto, esto y esto y esto y esto. Normalmente se va a acordar de lo primero que le dijeron, que normalmente lo primero que le dijeron es, tienes que hacer esta tarea y esto, o sea, como que el contexto, le dan la serie de pasos, que es lo que más o menos se le olvida, y luego al final le dicen, pero acuérdate que aquí tienes que hacerla así o algo así, ¿no? O sea, típicas instrucciones que le damos a una persona, a un amigo, lo que sea. Es muy similar a cómo funciona en la inteligencia artificial, ¿sí? Funciona muy similar a cómo funcionaría con una persona, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Ahora, los estímulos emocionales. Igual, como con una persona. Si nosotros, literalmente, si nosotros le ponemos esta frase en el prompt, va a mejorar muchísimo el rendimiento. Por ejemplo, si le decimos,
Eres una parte clave dentro del equipo o de la empresa o del negocio. Y el éxito del negocio depende de ti. O sea, le estamos así como que dando así mucho peso o mucho estímulo emocional. Por ejemplo, si tú le dices eso a una persona, se va a sentir así como que muy importante, ¿no? O sea, se va a sentir una persona muy importante para el negocio. Entonces, ¿qué haría una persona normalmente? Le va a echar más ganas o va a hacer su trabajo de mejor forma. Entonces, si usamos eso mismo para un prompt de una inteligencia artificial, va a suceder lo mismo. Va a darnos mejores respuestas, mejores resultados, se va a equivocar menos. ¿Ok? Está comprobado eso. No les tengo aquí el estudio de todo eso, pero está comprobado, ¿no? Hay otros videos en los que lo explican un poco más a detalle, sí, pero pues aquí es un video así sencillo, nada más para que entiendan las bases, ¿ok? Igual aquí está otro ejemplo. Si le decimos, antes de dar una respuesta, respira profundamente y luego da la respuesta. Obviamente la inteligencia artificial no respira, sí, pero como está entrenado con conocimiento humano, actúa como un humano. Entonces, él se va a sentir que es un humano y va a respirar profundamente según el agente, y luego ya va a dar la respuesta y la va a dar mejor estructurada, mejor pensada, todo eso, ¿ok? Hay más estímulos emocionales, por ejemplo, si le dices, eh, mi negocio depende de que tú hagas bien tu trabajo, porque si no, ya no voy a tener dinero para alimentar a mi familia. Si le dices algo así, también, ¿no? O sea, va a sentir la presión, es un estímulo emocional, entonces va a incrementar mucho su performance o su desempeño. ¿Ok? Entonces, la tercera cosa es el formato Markdown. ¿Qué es eso? Bueno, en pocas palabras y para que se entienda, es usar los títulos, las negritas, las cursivas, las listas, los subtítulos. Bueno, ya ven que se le llama H1, H2, H3. Sí, entonces aquí les puse una imagen de cómo se vería. ¿Sí? Por ejemplo, si se fijan aquí, rol está como que un poco más grande, sí, porque está como título, está como H1. Y luego ya el texto, este es texto plano. Si es un texto normal, no tiene ni H1, ni H2, ni H3, es un texto normal. Y luego igual en tarea, lo ponemos como título. Y luego ya tus tareas se incluyen y lo ponemos como con viñetas o con lista, ¿sí? Para que esté estructurado o por pasos, ¿sí? Entonces, si se fijan, muy similar a como lo entendería una persona. Una persona, una persona real, entendería mejor un texto o unas instrucciones escritas de esta manera, con títulos, subtítulos, negritas, cursivas, sería más entendible que si todo fuera texto plano y todo escrito así, sin ningún título, sin ninguna negrita, sin nada. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos de esta forma, ahorita les voy a explicar cómo se hace. Si lo hacemos de esta forma, o sea, la inteligencia artificial lo va a entender mucho mejor. Sí, y obviamente va a aumentar el desempeño, se va a equivocar menos, va a dar mejores respuestas, ¿ok? Entonces, algo así es como se vería, con las letras estas un poco más grandes porque son títulos, las viñetas porque son listas. Por ejemplo, aquí en especificaciones, dentro de especificaciones hay un H2 que por ejemplo podría ser un subtítulo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, está un poco más pequeña esta letra de general, pero sigue estando más grande que la letra del texto normal. ¿Sí? Entonces, ahí dependiendo de las prioridades de la información o cómo hay que ir organizando la información, pues conforme a estas prioridades y en base a esas prioridades asignarles el título uno, el título 2, el título 3, las listas en caso de que sean pasos o algo así. ¿Ok? Bueno, ahí ya están ya estos tres conceptos que les quería explicar. Ahora sí, la estructura de un buen prompt para un agente de IA es esta: rol, tarea, especificaciones, contexto, ejemplos y notas. ¿Ok? Entonces aquí les voy a explicar más o menos qué es cada uno, para qué sirven. Ok, el rol es lo primero, sí, va al principio. Es básicamente decirle al agente de IA qué rol o qué papel va a jugar dentro de tu negocio, de tu empresa. Por ejemplo, si es un agente de IA que está destinado a atención al público o de atención al cliente, pues le ponemos en el prompt, eres un agente de atención al público, ¿sí? O sea, le estamos diciendo, eres. Si es de ventas, eres un agente de ventas. Si es, no sé, de análisis de datos, eres un agente analista de datos, ¿sí me explico? O sea, le decimos qué es lo que es.
Y obviamente aquí entra todo lo de los estímulos emocionales. Por ejemplo, le podemos decir, eres el mejor del mundo en atención al público. O eres el mejor del mundo en ventas, en marketing, en lo que sea. En recursos humanos, en lo que sea. ¿Ok? Entonces, es mejor usar aquí un estímulo emocional porque como funciona con una persona. Si a una persona le dices que es el mejor del mundo o que es un experto o que es de clase mundial, se va a sentir que es bueno. O sea, va como que va a aumentar su autoestima, ¿no? Por así decirlo, una persona real. Entonces, algo similar pasa dentro de la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, básicamente eso es el rol, decirle qué es lo que va a hacer dentro de la empresa o para qué está hecho, cuál va a ser su rol literalmente, ¿ok? Entonces, ahora, especificaciones. Ah, no, la tarea. Creo que me faltó aquí la tarea. Ok. Sí, la tarea. Aquí las tengo desordenadas. Ok, la siguiente es tarea. La tarea es decirle literalmente cuál va a ser su tarea y darle el paso a paso. Por ejemplo, si su tarea es responder mensajes de preguntas frecuentes, así, hay que decirle, mira, tu tarea es responder los mensajes de WhatsApp de este negocio, que normalmente son preguntas frecuentes y todo, tienes que responder de tal manera y tal manera y así. Obviamente esto, mientras más tareas o más acciones necesite ejecutar el agente de IA, pues la sección de tareas tiene que estar más específica, ¿sí? Aquí es importante ser así muy concisos, o sea, explicarlo o redactarlo de la mejor forma posible. Primero, para que la inteligencia artificial lo entienda bien. Y segundo, para que el prompt no nos quede muy largo. Porque si el prompt nos queda muy largo, pues va a haber más probabilidades de que el medio, por lo que les explicaba de perdido en el medio, de que en el medio se pierda algo de información o se le olvide. Entonces es más probable que cometa errores. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? Después de tarea sigue especificaciones. Sí, que este sí lo tengo aquí. En las especificaciones, por ejemplo, si tiene varias tools o varias herramientas, como por ejemplo revisar disponibilidad en un calendario, agendar cita, hacer seguimientos, X cosa, ¿sí? Cualquier cosa. Ahí le vamos a dar la lista. Por ejemplo, podríamos usar un subtítulo que diga herramientas o tools. Y ahí le ponemos, bueno, tienes estas herramientas. La primera es revisar disponibilidad y luego le ponemos una descripción. Llama a esta herramienta cuando necesites revisar la disponibilidad de un calendario. ¿Ok? Entonces ahí está la instrucción muy directa, concisa, entendible. Sí, entonces iría en esta parte de especificaciones. Aunque también se puede poner en tareas, ¿no? Ellas dependiendo de cómo tú quieras estructurar el prompt. Pero pues normalmente puede ir en especificaciones o incluso en tarea, ¿no? Puede estar en cualquiera de las dos. E igual en especificaciones le decimos la forma en la que va a responder, el tono y el estilo de respuesta. Por ejemplo, si quieres que responda así de forma muy amigable o algo así, aquí le dices, usa un tono amigable, o si quieres que responda muy serio o muy profesional, le dices, usa un tono profesional, formal, responde de forma breve o responde de forma extensa en caso de que quieras que responda así un mensajote, ¿ok? Aquí es donde se le pone, ¿sí? Esas especificaciones, ¿ok? Siguiente, el contexto, ok, también muy importante. El contexto viene siendo la información de tu negocio o de tu empresa. Aquí le vamos a decir a la inteligencia artificial lo que lo estaría rodeando, por así decirlo. Por ejemplo, si tu negocio es una clínica, o sea, una clínica estética o algo de un doctor o algo así, no le dices. eh, la empresa es una clínica que se dedica a hacer estos tratamientos, por ejemplo, de dermatología. Es una clínica dermatológica que tiene estos tratamientos para la piel, para el acné, para la rosácea, para dermatología clínica. Sí, le das todo el contexto y todo lo que necesites saber de la empresa. La empresa está en México, está en Argentina, tiene clientes nacionales nomás, tiene clientes internacionales, tenemos muchas sedes, tenemos una sola oficina, ¿ok? Es toda la información del negocio, lo que necesitas saber para entender el negocio y para saber literalmente en dónde está parado la gente, ¿ok? Es como que le dices, tú trabajas en esta empresa y esta empresa hace esto, esto y esto y esto y esto, esta es su historia y lo que sea, ¿no? Obviamente tampoco hay que meterle información de más, porque vuelvo a lo mismo. Si se alarga mucho el prompt, pues puede haber errores, ¿no? Por lo de
perdido en el medio. ¿Ok? Siguiente, ejemplos. Aquí, en ejemplos, lo que se hace es ponerle una lista de entre 3 y 5 ejemplos. Ya es un número ya bueno, o sea, para obtener buenos resultados de inputs y outputs. En palabras más entendibles, lo que va a preguntar el usuario y lo que va a responder el agente de IA. Ok, por ejemplo, eh, si dicen, hola, quiero más información sobre X producto o X tratamiento o X servicio, ¿no? Dependiendo de lo que sea tu negocio. Entonces, ese es el input, porque la persona que está mandando el mensaje a la gente de ella está enviando ese primer mensaje, ese viene siendo el input, y el output sería cómo quieres que tú responda el agente de ella. Eso es muy importante porque si tú le estás diciendo en el prompt que quieres que responda de manera amigable y así, en los ejemplos le tienes que dar ejemplos de cómo tiene que responder de forma amigable. Por ejemplo, si quieres que responda con emojis, aquí en el output, en la respuesta para esa pregunta, le vas a poner, hola, sí, mucho gusto, muchas gracias por mandarnos mensaje, estos son nuestros tratamientos y así le mandas un emoji con una carita feliz, le pones símbolos de exclamación, ¿ok? O lo contrario, si quieres que responda así muy formal, acá muy serio, le pones, hola, gracias por comunicarte con nosotros, estos son nuestros servicios, gracias, ¿no? Así acá muy serio, ¿no? Entonces, para eso es esto, entre 3 y 5 ejemplos diferentes, de diferentes inputs o mensajes y diferentes outputs o respuestas que quieres que dé la gente con el tono, el estilo y la forma en la que quieres que responda, ¿sí? Entonces, todo va a cuadrar y va a dar una mejor respuesta a la gente, no se va a equivocar. Sí, porque hay veces que los ejemplos no cuadran con la información que tú le estás dando en las especificaciones. Si tú los ejemplos los pones de una forma muy seria o con mensajes cortitos o así y en las especificaciones le estás diciendo que responda de manera amigable y extensa, pues la inteligencia artificial, el agente se va a confundir y no va a saber de qué forma responder, pues se está contradiciendo las instrucciones, el prompt, sí, se contradice, entonces no va a responder de la forma que tú quieres, se va a equivocar, a veces va a responder de una forma, a veces de otra, ¿ok? Y ya por último, notas, ¿ok? En las notas En las notas es principalmente para corregir los errores. Sí, porque como les expliqué en la gráfica de perdido en el medio, le hace más caso a lo que está al principio del prompt y luego baja al medio como que se le olvida o como que no le hace mucho caso y luego ya vuelve a tomar más en cuenta el final. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre así rápido, si tú le estás diciendo a la inteligencia artificial en las especificaciones, que no quieres que responda con emojis, o sea, que no use emojis o que no use símbolos de exclamación o símbolos de pregunta, ¿ok? Si tú le estás diciendo eso en las especificaciones, pero aún así lo está haciendo, aquí en las notas es donde tú puedes ponerle así una viñetita o una lista y ahí le pones, recuerda responder sin emojis. ¿Ok? Entonces, como la parte final la va a tener más en cuenta, ahora sí ya va a responder bien. Y ya no va a responder con emojis o va a responder de forma breve o así, depende de lo que le pongas en las notas, sí. Aquí en las notas, pues tú puedes irle agregando todos los errores que vayas teniendo. Obviamente, lo mejor es que pues no hay errores, ¿no? Pero pues para eso se usan las notas, porque pues siempre hay errores, ¿no? En la inteligencia artificial. Entonces, para eso es. Entonces, por ejemplo, para recordarle y responderle de una manera en específico, o por ejemplo, algo que sea muy importante y que no quieres que se olvide. Por ejemplo, yo cuando necesito que la gente de IA sepa qué día es hoy y qué hora es, yo se lo pongo en las notas directamente. Le digo, recuerda que hoy o la fecha actual o la hora actual es, y ya le pongo pues la variable, ¿no? La variable de now, que sería pues de hoy, ¿no? Eso ya luego lo vemos en N8N, donde yo hago los agentes de IA, ok, pero por ejemplo, esa información que yo quiero que la tenga bien presente, porque si el agente de IA es para agendar citas, pues no se puede equivocar en la fecha. Me explico, porque después va a agendar puras mentiras. Entonces le pongo la fecha en las notas y así yo ya me aseguro de que no se va a equivocar en la fecha, ok. Entonces,
Esas son las 6 cosas que hay que tener en cuenta. Y algunas recomendaciones que les doy yo por mi experiencia es la de, pues, igual ser directo y conciso en el prompt. Sí, o sea, hay que redactarlo de la mejor forma posible para usar las menos palabras posibles. Porque a veces yo batallo para explicar algunas cosas a veces. Entonces, imagínense explicárselo a una IA. Si se lo explican mal, la IA no lo va a entender. Sí, o sea, la inteligencia artificial es muy inteligente, pero si le estás dando instrucciones que no son muy claras, se va a confundir. Sí. Entonces, ser directo y conciso, igual para hacerlo el prompt lo más corto posible. Porque si es un prompt así muy largo, pues se va a equivocar. Si mientras más largo el prompt, es más probable que se equivoque. Ok, entonces, ser directo y conciso, el primero. Bueno, lo segundo, redactar el prompt lo más entendido posible, pues sí, lo que ya les dije. Hacerlo lo más corto posible para evitar errores por lo que les digo de perdido en el medio, de que en el medio como que se confunde. ¿Ok? Siempre usar el formato Markdown, ¿sí? Que es esto que les digo. O sea, usar los títulos H1, H2, listas, negritas, cursivas, lo que sea. ¿Sí? Siempre usarlo así porque así va a ser mucho más entendible para la inteligencia artificial y aumenta mucho el desempeño. Si hay mucha diferencia si está en Markdown a si no está en Markdown. ¿Ok? Entonces hay que usarlo en Markdown siempre. Markdown. Ok. Miren esta. Si quieren que responda un idioma en específico, eh, de preferencia el prompt tiene que estar escrito en el mismo idioma. Por ejemplo, aquí en México hablamos de cierta forma, sí, pero por ejemplo en Argentina, en Perú, en Colombia, en España, se usan otras palabras. Sí, pues está más que claro. Entonces, si tú quieres que el agente de IA responda con las palabras que se usan en Argentina, por ejemplo, creo que en este prompt hay ejemplos, pero tienes que escribir el prompt como en argentino. Por ejemplo, si quieres que responda con acento o con tono argentino, el prompt, de preferencia, escríbeselo en tono y en forma argentina. Por ejemplo, en forma de España o en forma de Perú. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si el prompt está escrito, por ejemplo, en inglés, pero hasta el final le dices que responda en español, lo más probable es que te responda en español. Pero como todo el prompt está en inglés, si en caso de que falle, te va a responder en inglés. ¿Sí? Entonces, o sea, para que no falle, vas a tener que usar un modelo de inteligencia artificial más inteligente. Pero pues los modelos de inteligencia, por ejemplo, los de OpenAI, los GPT, los O1, los que piensan, ¿ok? Mientras más inteligente es el modelo, más caro es. Entonces, mientras más caro es, más te va a costar a ti al negocio, pues mantener ese agente, ¿sí? Porque cada vez que le manden mensaje, pues se va a gastar mucho más o sea, mucho más dinero. Ok, ahorita se los explico mejor, ya con el ejemplo que tengo aquí abajo. Eh, y pues ya lo último, darle buenos ejemplos para obtener buenas respuestas. Por ejemplo, si los ejemplos que le estás dando acá específicamente en la parte de ejemplos, si no son buenos ejemplos, pues no va a dar buenas respuestas. O sea, tienes que ahí aprovechar al máximo esta parte de los ejemplos, ¿sí? Entonces, aquí les voy a enseñar un ejemplo de un prompt, ¿sí? Este prompt lo hice usando un GPT, como se los había explicado en el video anterior. Yo uso, aquí entran al chat GPT y ahí les expliqué que hay varios GPTs. Yo uso uno que se llama Prompt Creator, que no lo entrené yo, lo saqué de otro creador de contenido de YouTube. Pero bueno, le dije, mira, crea un prompt para un agente de IA de atención al público. El negocio es un salón de belleza llamado Gama y la principal tarea es responder mensajes de preguntas frecuentes por WhatsApp. ¿Ok? Luego me preguntó, antes de darme el prompt, me preguntó esto. Y ya le dije, pues la principal función es que recomiende los servicios y que use un tono amigable. ¿Ok? Entonces aquí ya me dio el prompt. Este es el formato Markdown, como ven. Para los títulos se usa que es como el hashtag o el gato, como le decimos acá en México. Entonces, por ejemplo, si tiene uno solo, viene siendo el título uno. Si tiene dos, el título 2. Y si tiene tres, el título 3. ¿Ok? Igual, y para los pasos o para las viñetitas usa el guión.
¿ok? Y se pueden usar así como que tabulaciones para que sepa que, por ejemplo, estos dos guiones están dentro del de arriba, ¿ok? Bueno, sencillo, ¿no? Entonces, nomás que me dio algunas partes en inglés, aquí como que se confundió, entonces ya nomás le dije, bueno, dame el prompt en español, me lo dio en español, y luego yo ya le dije que usara esta estructura que yo les acabo de enseñar. Entonces ahora sí ya me dio el prompt bien. Rol, tareas, especificaciones, contexto, ejemplos y notas. ¿Ok? Entonces, el link de este GPT, les digo, no lo hice yo, pero para que lo puedan usar y lo puedan probar, se los voy a dejar en la descripción. ¿Ok? Del video ahí se los voy a dejar para que puedan probarlo. Que esto es lo primero. El rol. Por ejemplo, actúa como un experto con más de 10 años de experiencia en atención al cliente para el salón de belleza Gama. Si ahí estamos usando, ahí le estamos diciendo exactamente qué es él, cuál es su tarea, o sea, su rol, y estamos usando un estímulo emocional. ¿Ok? Entonces ya le decimos, tu función principal es responder consultas frecuentes por WhatsApp, ¿ok? Manteniendo un tono cálido, amigable y profesional. Y luego la tarea, así sencillo también, recomendar servicios del salón de belleza según las necesidades y preguntas del cliente. Que tu objetivo es ayudar a las personas, ok, ¿sí? Así sencillo, especificaciones. Y aquí si se fijan, lo ponemos en forma de lista. Ok, Gama, que viene siendo el salón de belleza, ofrece servicios como cortes de cabello, coloración, tratamientos capilares, etcétera, ¿no? O sea, como para que tenga un poco de contexto de qué es lo que le van a estar preguntando. Las respuestas deben ser breves, claras y con un tono cercano y amigable. ¿Ok? Si se fijan, eso está en la parte de especificaciones. Mira, si el cliente no tiene claro qué servicio necesita, haz preguntas para entender mejor lo que necesita el cliente o la persona que esté mandando los mensajes y luego ya le recomienda algo. ¿Sí? Si es apropiado, puede sugerir combinaciones o paquetes de servicios. ¿Ok? Eso en caso de que pues, tenga alguna promoción el salón de belleza o algo así, ¿no? Ya depende mucho del negocio. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, no brindes precios ni agendes turnos directamente o citas, ¿sí? En su lugar, indica que escriba agendar o precios para recibir el enlace correspondiente, ¿sí? Aquí, pues, esto se lo inventó el GPT, pero, pues, por ejemplo, esto podría ser una de las tools o una de las herramientas. Por ejemplo, la de revisar disponibilidad y la de agendar citas. Entonces, aquí le pondríamos, bueno, pues cuando quieran agendarse una cita, activas esta tool, ¿sí? El contexto, bueno, este agente conversa exclusivamente por WhatsApp con clientas del salón de belleza. La mayoría de las consultas están relacionadas con recomendaciones de servicios, ¿sí? Entonces, pues este es el contexto, si se fijan así, sencillo, básico, o sea, no necesitamos decirle toda la historia del negocio y que se fundó en 1980, ¿ok? O sea, no es necesario, porque pues como les digo, mientras más corto, mejor, ¿ok? Ejemplos, miren, por ejemplo, aquí, cliente, el usuario dice, hola, quiero arreglarme el cabello, pero no sé qué hacerme. Entonces, la respuesta de la gente de ella, este es el ejemplo que le damos de cómo debería responder. Hola, con los dos símbolos de exclamación y un emoji de una carita feliz. Y esto es lo que les digo, miren. Si se fijan aquí, miren. Ahí dice querés. Eso, por ejemplo, se usa, así hablan los argentinos. ¿Querés algo sutil? ¿O querés a esto? O vos, o algo así, ¿no? O sea, que usan palabras diferentes a las que usamos en México. Por ejemplo, si este agente de IA y este prompt es para público argentino, así es lo que les decía que tenemos que escribir el prompt, ¿sí? Con palabras argentinas. Por ejemplo, si esto va a ser para México, en México no usamos querés, usamos quieres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la forma correcta es quieres, ¿sí? ¿Quieres algo sutil como un corte o te ayuda a decidir según lo que estés buscando? ¿Ok? ¿Sí? A eso es a lo que me refería con el idioma. Eso aplica para argentino, así, o sea, usamos la jerga o los modismos de cada país, en caso de que pues, sea de Argentina, de Perú, sí. Bueno, imagino yo que se entendió, ¿ok? Y este es otro ejemplo. El cliente, ¿qué me conviene si tengo el cabello muy seco? Y luego ya el ejemplo, ¿ok? Si se fijan en los ejemplos, usa emojis. Entonces, el agente en sus respuestas va a usar emojis también, ¿ok? Entonces, aquí le damos 3 a 5 ejemplos, es más que suficiente. Si le damos más, pues mejor no, pero nomás hay que tener cuidado con la longitud del prompt. Y ya para terminar, notas.
Cosas importantes, ¿sí? Que no queremos que se le olviden. Por ejemplo, siempre mantén un tono positivo y personalizado, o sea, para que no vaya a cambiar así como que la forma de responder de repente, porque pues puede pasar. No inventes servicios que no ofrece Gama, ¿sí? Por ejemplo, si en el prompt le estamos dando la lista de los servicios que ofrece el salón de belleza, aquí le estamos diciendo que no se invente servicios porque pues nada que ver, ¿no? Entonces, pero se lo decimos para que lo tenga en cuenta. Sí, se lo decimos aquí en la parte de notas para que no se le olvide por ningún motivo. ¿Ok? Si no sabes la respuesta a una consulta específica, pues responde con empatía y sugiere que consulten con una persona del salón. Sí, o sea, por ejemplo, si no sabe una respuesta, que diga, ok, pues eso no lo sé, la verdad, pero pues si quieres te puedes comunicar ya directamente con el salón de belleza, ¿ok? Para ese tipo de cosas. En caso de dudas sobre turnos o precios, redirige usando las palabras clave agendar o precios, ¿sí? Esto, como les digo, es por ejemplo para usar las tools o las herramientas. Aquí, por ejemplo, le podríamos decir, recuerda que para agendar una cita tienes que activar la herramienta agendar cita, ¿sí? Que así se puede llamar o se puede llamar como tú le pongas, ¿ok? Entonces, algo así, todo esto abarca el prompt engineering de forma básica, ¿ok? Hay cosas más técnicas. Les podría yo hablar aquí de los porcentajes que aumenta el desempeño cada uno. Por ejemplo, si le pones el rol, aumenta tanto porcentaje de desempeño o de performance. Si le pones ejemplos, aumenta tanto, sí, pero pues no me quise meter tan técnico tampoco. Creo que con esto es más que suficiente para que entiendan qué es el prompt engineering y por qué es tan importante y por qué se le llama engineering. Sí, no es un nombre nada más ahí para que se escuche bonito. Realmente hay una ingeniería detrás de todo esto. Por eso se le hacen todas estas pruebas a todos los modelos de inteligencia artificial, se le hacen pruebas y todo eso. ¿Ok? Y esto es lo más importante que va a haber en un agente de IA. Si el prompt está mal, todo va a estar mal. ¿Ok? Por más herramientas que uses o por más modelos súper buenos que uses, si uses el último modelo, el más nuevo de OpenAI, que es capaz de razonar o algo así, si el prompt está mal, no vas a tener buenos resultados, ¿sí? Entonces, todo, o al menos el 90% de la solución, siempre va a estar en el prompt, ¿ok? Entonces, tiene que estar bien escrito, bien hecho, bien claro y bien entendible, ¿ok? Entonces, espero que se haya entendido, que les haya gustado, ¿ok? Les voy a dejar el link del GPT en la descripción del video. Y bueno, pues ya saben, ¿no? En caso de que quieran trabajar uno a uno conmigo para aplicar inteligencia artificial en sus negocios, les voy a dejar aquí el link también abajo en la descripción y me mandan mensaje y pues hablamos, ¿no? Les voy a responder yo, no una inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, no se preocupen, les voy a responder yo, ¿ok? Lo antes que pueda. Sí, entonces espero que les haya gustado el video. Dejen un comentario, denle like, suscríbanse, todo eso, ¿no? Todas las cosas de YouTubers. Ok, y nos vemos en la próxima. Sale. Hasta luego.